Escucha ese pitido. Esa es la máquina que me mantiene vivo. Tengo 85 años y estoy solo en esta cama de hospital porque pasé 40 años construyendo un imperio que ahora nadie quiere visitar. Tengo 15 minutos para enseñarte el secreto que me costó todo aprender. Si crees que tienes tiempo, ya perdiste. Siéntate. Necesitamos hablar. Ahora. Te dicen que la vida empieza a los 65. Te mienten. Lo sé, porque estoy en la meta y soy el único aquí. Me llamo Romeo. Tengo 85 años. Esta cama de hospital es fría. El pitido de esa máquina me recuerda cada segundo que todavía estoy vivo. Pero hay una diferencia entre respirar y vivir. Una diferencia que aprendí demasiado tarde. No voy a contarte una historia bonita. No voy a decirte que al final todo valió la pena. Porque no fue así. Y si alguien te dice lo contrario, probablemente no llegó hasta donde yo llegué. O no pagó lo que yo pagué. Voy a hablarte desde el único lugar donde la mentira ya no sirve de nada. Desde el final. Desde aquí, donde las excusas se ven exactamente por lo que son. Excusas. Tenía 6 años cuando vi a mi padre llegar a casa. Recuerdo sus manos, agrietadas, rojas, olían a tierra y a cansancio. Se sentaba en aquella silla de madera que rechinaba y se quedaba mirando la pared, sin hablar, como si hablar costara energía que ya no tenía. Mi madre calentaba agua para el té. Nunca había suficiente, nunca había de nada, y yo, desde mi rincón, observaba, aprendía. Aprendí que no tener dinero era sinónimo de humillación, de manos agrietadas, de miradas bajas, de sillas que rechinan en casas que huelen a derrota. Esa noche, en mi cama, hice una promesa. Nunca seré pobre. Nunca. Qué curioso. Cumplí esa promesa. Y aún así, perdí todo. Conocí a Elena cuando tenía 23. Ella trabajaba en una panadería cerca de la fábrica. Sonreía mientras envolvía el pan. No sé por qué eso me pareció importante entonces. Ahora sí lo sé. Era la última vez que vería a alguien sonreír sin ninguna razón más que estar vivo. Nos enamoramos rápido, de esa forma estúpida y hermosa en la que te enamoras cuando aún crees que el amor es suficiente, cuando todavía no sabes que el mundo te va a pedir elegir. Caminábamos por el parque los domingos. Ella hablaba de una casa pequeña. 2 habitaciones serían suficientes, un jardín, tal vez un perro, planes sencillos, felicidad barata. Un día me dijo, no necesitamos mucho para ser felices. Yo sonreí, pero no respondí, porque en mi cabeza ya había una voz más fuerte. La voz que decía, quizás ella no necesite mucho, pero yo sí. Yo necesito no ser mi padre. Yo necesito probar que puedo. Yo necesito ganar. Nos casamos en primavera. Ella llevaba un vestido blanco sencillo. Yo llevaba un traje prestado. Fue el día más feliz de mi vida. Qué irónico. El día que tenía menos era el día que más tenía. Cuando nació Lucía, sentí miedo. Un miedo que no esperaba. Ahora no se trataba solo de mí. Ahora había una personita que dependía de que yo hiciera las cosas bien, de que yo proveyera, de que yo no fracasara. Así que acepté horas extra. Solo por un tiempo, le dije a Elena. Solo hasta que estemos estables. Aquí está la primera mentira que debes reconocer si me estás escuchando. Solo por un tiempo, nunca es solo por un tiempo. Es el comienzo de un camino que no tiene final. Porque siempre hay un siguiente nivel, siempre hay una siguiente meta, siempre hay una siguiente excusa. Mi primer ascenso llegó cuando Lucía tenía 3 años. Celebramos con una cena rápida. Al día siguiente volví a trabajar 10 horas. Empecé a creer que amar era lo mismo que proveer, que si trabajaba más, las estaba queriendo más. Que cada hora en la oficina era una hora invertida en su futuro. Qué conveniente era pensar así. Le prometí a Lucía que iríamos al parque el domingo. Tenía que empujar su columpio. Tenía que verla reír.
Ese domingo llegó una llamada, un proyecto urgente, una oportunidad que no podía rechazar. Ese domingo nunca llegó, ni ese, ni los siguientes. Recuerdo una cena. Elena había cocinado. Lucía había dibujado algo en la escuela. Querían mostrármelo. Querían hablar. El teléfono sonó. Era trabajo. Dije que sería rápido. No fue rápido. Cuando volví, los platos estaban lavados. La cocina, ordenada. La casa, en silencio. Elena y Lucía ya habían cenado. Juntas. Sin mí. Así empieza. No con una explosión. Con un plato lavado. Con un domingo perdido. Con un después te cuento que nunca llega. Decidí abrir mi propio negocio. Alto riesgo, me dijeron. Elena tenía dudas. Mis amigos me advirtieron. Pero yo estaba convencido. Todo sacrificio vale la pena. Toda inversión tiene su retorno. Firmé el contrato con manos temblorosas y corazón firme. Estaba construyendo algo grande. Estaba construyendo seguridad. Estaba construyendo futuro. No sabía que estaba construyendo una jaula. Nos mudamos a una casa mejor, más grande, más bonita. 3 habitaciones, jardín. El sueño que Elena había mencionado años atrás, se lo estaba dando. ¿Por qué entonces se veía tan triste? Lucía tenía su propia habitación, pintada de rosa, con una cama nueva, con juguetes. Pero cuando yo llegaba a casa, ya no corría a abrazarme. Se había acostumbrado a mi ausencia. Yo me había convertido en el hombre que aparece de noche, el hombre que trae cosas pero no tiempo. Entiende esto. Los niños no necesitan tu dinero, necesitan tu presencia, pero la presencia no se puede delegar, no se puede compensar, no se puede recuperar. Cuando Lucía cumplió 14, ya casi no hablábamos. Yo intentaba. Le compraba lo que pedía. Le preguntaba por la escuela. Ella respondía con monosílabos. Sí, no, bien, nada. Un día intenté compensar. Le compré una bicicleta cara, la última moda. Ella la miró. Luego me miró a mí. Preferiría que estuvieras, dijo. Y yo, como el idiota que era, respondí. Estoy trabajando para que tengas todo. No entendí que todo sin alguien no es nada. Elena empezó a dormir del otro lado de la cama. Dejó de preguntarme cómo había estado mi día. Dejó de esperarme despierta. Cocinaba, limpiaba, cumplía, pero ya no vivía. Solo existía, a mi lado, como un fantasma con corazón. Una noche discutimos. No recuerdo por qué. Seguramente algo insignificante. Algo que estalló porque había demasiado guardado debajo. Ella lloró. Me dijo que se sentía sola, que vivir conmigo era como vivir sola, pero peor, porque yo estaba físicamente ahí, recordándole constantemente que había elegido estar en otro lugar. Yo respondí con la frase que creía que lo explicaba todo. Lo hago por ustedes. Ella me miró con ojos cansados. No, Romeo, lo haces por ti. Me enojé. ¿Cómo podía decir eso? Todo mi esfuerzo, todo mi cansancio. ¿Y ella se atrevía a cuestionarlo? Ahora, desde esta cama, entiendo. Tenía razón. Lo hacía por mí, por demostrar, por ganar, por no ser mi padre, por sentirme importante, por llenar un vacío que nunca iba a llenarse con ceros en una cuenta bancaria. Mi cuerpo empezó a mandarme señales, dolor en el pecho, cansancio constante. Fui al médico. Me dijo que bajara el ritmo, que redujera el estrés, que priorizara mi salud. No seguí su consejo. ¿Cómo iba a bajar el ritmo? Estaba en la cima, estaba ganando, estaba logrando lo que había prometido lograr. No podía parar ahora, así que seguí. Reuniones, viajes, contratos, estrés, noches sin dormir, comida rápida, café tras café tras café. Mi cuerpo aguantó, hasta que no pudo más. Lucía se graduó de la universidad. Fue un día importante para ella. Me lo había dicho varias veces. Quería que estuviera ahí, que la viera recibir su diploma, que le tomara una foto. Yo prometí llegar. Solo tenía una reunión clave, un contrato grande. Llegaría después.
a tiempo para verla. No llegué. La reunión se extendió. El tráfico estaba pesado. Llamé para avisar que iba retrasado. Nadie contestó. Cuando finalmente llegué, la ceremonia había terminado. Las sillas estaban vacías. Los pasillos, en silencio. Esa noche, de madrugada, escuché un mensaje de voz. Era Lucía, llorando, diciendo que había esperado, que había buscado mi cara entre la multitud, que cuando la llamaron, por un segundo, creyó que llegaría corriendo, que lo lograrías, pero no llegaste, papá, nunca llegas. Intenté llamarla, 1, 2, 10 veces, no contestó. Me quedé despierto mirando el techo, sintiendo algo que no había sentido en años. Miedo, miedo real, el miedo de haber perdido algo que no se puede recuperar con dinero. Días después cenamos juntos, incómodo, forzado. Lucía respondía con monosílabos, igual que cuando era adolescente, pero ahora era peor, porque ya no era rebeldía, era distancia, era rendición. Había dejado de intentar, y yo, desde mi arrogancia, pensé que el tiempo lo arreglaría, que eventualmente entendería, que cuando viera todo lo que había construido, me lo agradecería. Qué equivocado estaba. Elena se fue unos días. Dijo que necesitaba pensar, que necesitaba espacio, que necesitaba recordar quién era antes de perderse completamente. Yo me refugié en el trabajo, porque ahí sí tenía control, ahí sí podía ganar, ahí sí sabía qué hacer. La casa se sentía enorme, vacía, como un museo de una vida que nunca viví. Y entonces llegó mi momento de gloria, el éxito financiero máximo, contratos, reconocimiento, entrevistas, respeto, todo lo que había perseguido, todo lo que había soñado. Celebré con una copa, solo, en mi oficina, mirando por la ventana. Tenía el dinero, tenía el título, tenía el respeto, no tenía nada. Elena regresó, pero no fue un regreso real, fue físico, nada más. Vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma cama, hablábamos de cosas prácticas, la cuenta de luz, el supermercado, el clima, pero no nos tocábamos, no nos mirábamos a los ojos, no reíamos. Éramos dos extraños compartiendo una dirección, dos personas que alguna vez se amaron, ahora atrapadas en la coreografía de una vida que ya no existía. Yo seguía trabajando, porque no sabía hacer otra cosa, porque era más fácil estar ocupado que enfrentar el silencio, porque en el trabajo todavía era importante, todavía era Romeo el exitoso, Romeo el líder, Romeo el que sabe. En casa era solo Romeo, el hombre que no supo. ¿Sabes cuál es la peor parte de perder a alguien mientras todavía está vivo? Que no hay funeral, no hay cierre, solo esta muerte lenta, esta erosión constante de lo que alguna vez fue real. Cada mañana despertaba al lado de una mujer que ya no me conocía, o peor, que sí me conocía, que sabía exactamente quién era y había decidido que no valía la pena intentarlo más. Mi cuerpo, que había aguantado tanto, finalmente dijo, basta. Fue un martes. Recuerdo que era martes porque tenía 3 reuniones programadas, importantes, urgentes, imperdibles. El dolor empezó en el pecho, fuerte, como si algo se estuviera rompiendo por dentro, y lo estaba. Algo se había roto hace tiempo, pero mi cuerpo apenas estaba recibiendo el memorándum. Hospital, cables, máquinas, doctores hablando en ese tono que usan cuando las noticias no son buenas, pero todavía no quieren asustarte del todo. Hospitalización larga, dijeron. Necesitas descansar, necesitas cambiar, necesitas parar. Lucía vino a visitarme 2 veces, quizás 3. No lo recuerdo bien. Las visitas eran cortas, incómodas. Ella se sentaba en la silla junto a la cama, miraba su teléfono, preguntaba cómo estaba. Yo decía que bien. Mentíamos los dos, educadamente, como extraños en un elevador. Elena venía más seguido, por obligación, por compromiso, por esa lealtad que queda cuando el amor ya se fue. Traía fruta,
Organizaba mis cosas, hablaba con los doctores, pero no me sostenía la mano. Esas noches en el hospital fueron largas, más largas que cualquier noche en la oficina, porque en la oficina siempre había algo que hacer, siempre había una distracción, siempre había un siguiente objetivo. Aquí solo había tiempo, tiempo para pensar, tiempo para recordar, tiempo para ver, finalmente, lo que había elegido no ver durante décadas. Empecé a hacer la cuenta, no de dinero, de otra cosa, de momentos, cuántas cenas perdidas, cuántos domingos ausentes, cuántas veces dije después, y después nunca llegó, cuántas conversaciones interrumpidas, cuántos abrazos no dados, cuántas noches llegué cuando ya todos dormían. La cuenta era devastadora. Había invertido 30 años en una cuenta bancaria que estaba llena, y había vaciado completamente la cuenta que realmente importaba. El banco del tiempo, el banco de los momentos, el banco de las personas que amaba, y ese banco no tiene sobregiro. No hay manera de recuperar lo que gastas, no hay préstamos, no hay segundas oportunidades. Cuando salí del hospital algo había cambiado. No sé si fue el dolor o el silencio o la soledad, pero algo se quebró en mi interior. Intenté acercarme a Lucía. La invité a tomar café. Ella aceptó. Llegó puntual. Se sentó frente a mí y por primera vez en años la vi realmente. Ya no era la niña que corría a abrazarme. Ya no era la adolescente que me reclamaba atención. Era una mujer, completa, formada, con su vida, con sus cicatrices, con su historia, una historia en la que yo era el villano sin querer, el padre ausente, el hombre que eligió otras cosas. Intenté hablar, disculparme, explicar. Las palabras sonaban vacías hasta para mí. Ella me dejó hablar, paciente, educada, y cuando terminé, me dijo algo que me rompió más que cualquier diagnóstico médico. Papá, ya no sé cómo acercarme a ti. He intentado tanto, durante tanto tiempo, pero siempre había algo más importante. Siempre había una razón para que no estuvieras. Y eventualmente dejé de intentar, porque dolía menos rendirme que seguir esperándote. Hizo una pausa, tomó aire, continuó. No te odio. Quisiera poder odiarte porque sería más fácil, pero no te odio. Solo estoy cansada. Cansada de cargar con la esperanza de que algún día cambies, de que algún día me veas, de que algún día seas el papá que necesité. No supe qué responder, porque no había respuesta, no había excusa lo suficientemente buena, no había justificación que cambiara lo que había hecho, o lo que no había hecho. Así que solo asentí, y ella se fue, y yo me quedé ahí, sentado en esa cafetería, con mi café frío, con mi corazón más frío todavía. Ahora estoy aquí, en esta cama, en este hospital, con este pitido constante que me recuerda que todavía estoy respirando. Elena viene a veces, se sienta, revisa su teléfono. No hablamos mucho. Lucía llamó una vez, preguntó cómo estaba. Dije que estable. Colgó rápido. Y yo tengo tiempo, demasiado tiempo, para pensar en todo lo que hice mal. Escúchame bien, porque esto es lo único importante que tengo que decirte. No te equivoques pensando que mi historia es sobre dinero. No lo es. El dinero fue solo la excusa, la cortina de humo, el pretexto perfecto para no enfrentar lo que realmente importaba. Mi historia es sobre postergar, sobre creer que siempre habrá más tiempo, sobre confundir prioridades urgentes con cosas importantes. Te dirán que tienes que trabajar duro. Es verdad, pero nadie te dirá cuándo parar. Nadie te dirá cuándo es suficiente, porque para el sistema nunca es suficiente. Siempre hay un siguiente nivel, siempre hay más que lograr, pero aquí está la verdad que nadie te dice: vas a morir, no como concepto abstracto, vas a morir realmente. Un día, más pronto de lo que crees, y cuando llegue ese día, no vas a estar pensando en contratos,
No vas a estar pensando en ascensos. No vas a estar pensando en cuánto dinero dejaste en el banco. Vas a estar pensando en domingos perdidos, en cenas sin ti, en abrazos que no diste, en conversaciones que nunca tuviste, en personas que amabas pero a las que nunca le demostraste cuánto. Vas a estar como yo, con una cuenta bancaria llena y una vida vacía. Aquí está lo que aprendí, demasiado tarde, pero quizás a tiempo para ti. 1. El éxito sin presencia es fracaso disfrazado. Puedes tener todo el dinero del mundo. Si no tienes a nadie con quien compartirlo genuinamente, eres pobre. El tipo de pobreza que el dinero no puede resolver. 2. Tus hijos no necesitan la mejor casa, necesitan la mejor versión de ti. Presente, atenta, real. No el zombi cansado que llega de noche. No el cajero automático que provee pero no participa. 3. Tu pareja no es un mueble. No puedes simplemente dejarla ahí esperando mientras tú construyes imperios. Las relaciones son plantas. O las riegas o se secan. No hay punto medio. No hay pausa. O crece o muere. 4. Tu salud no negocia. No le importa cuán importante es tu reunión. No le importa cuánto dinero está en juego. Cuando tu cuerpo dice basta, y no hay segunda opinión. 5. El tiempo es el único recurso no renovable. Puedes recuperar dinero perdido, puedes reconstruir negocios, puedes sanar heridas físicas, pero no puedes recuperar tiempo. Los momentos perdidos están perdidos para siempre. 6. Después es una mentira. Después nunca llega. Después es la palabra que usamos para posponer lo que sabemos que deberíamos hacer ahora. Después es el cementerio de las buenas intenciones. 7. Tus hijos van a crecer con o sin ti. La pregunta no es si van a crecer. La pregunta es, ¿van a recordarte como alguien que estuvo o como alguien que faltó? Si estás escuchando esto y todavía tienes tiempo, por favor, entiende algo. No estoy diciendo que no trabajes. No estoy diciendo que no busques el éxito. No estoy diciendo que el dinero no importa. Estoy diciendo que definas qué es suficiente, que traces una línea, que decidas qué no estás dispuesto a perder, porque si no lo decides tú, la vida lo decidirá por ti, y su elección siempre es más cruel que la tuya. Estoy diciendo que el equilibrio no es algo que encuentras, es algo que eliges, activamente, diariamente, a veces dolorosamente. Estoy diciendo que llegará un día en que todo lo que construiste no va a importar si no tienes a nadie que genuinamente se alegre de que estés vivo. Mira, sé que es difícil, sé que las presiones son reales, sé que las cuentas hay que pagarlas, sé que quieres dar lo mejor a tu familia, pero lo mejor que puedes darles no es una casa más grande. Es tu presencia, no es dinero para universidad, es sabiduría compartida en conversaciones reales, no es vacaciones caras, es domingos baratos pero juntos. Tu familia no necesita tu éxito, te necesita a ti. Y aquí está la ironía final, la paradoja cruel. Probablemente seas más exitoso si estás equilibrado, si duermes bien, si tienes relaciones sanas, si tu mente está tranquila, si tu corazón está lleno. Pero yo no lo hice por estrategia, lo hice por miedo, por esa promesa de niño, por esa imagen de mi padre cansado que nunca pude olvidar. Me convertí en todo lo que juré no ser, no en lo económico, en lo humano. Me convertí en el padre ausente, en el esposo distante, en el hombre que tuvo todo excepto lo único que importaba. El pitido de la máquina sigue, constante, metrónomo de mis últimos días. Elena vendrá mañana, quizás. Lucía llamará, tal vez. Y yo me quedaré aquí, con mis medallas invisibles, con mis trofeos vacíos, con mi riqueza inútil, rico en dinero, pobre en vida. Si estás escuchando esto, si todavía tienes tiempo, si todavía hay personas que te esperan en casa, por favor, no seas yo. No postergues, no asumas, no creas que habrá tiempo después. Llama, abraza,
Conversa, pregunta, escucha, ríe, llora, estate, aparece, importa, porque un día el pitido se va a detener, y lo único que va a quedar es lo que hiciste con el tiempo que tuviste. Y créeme cuando te digo esto, ninguna cuenta bancaria va a hacer que ese momento sea más fácil, ningún logro profesional va a suavizar ese dolor, ningún reconocimiento social va a llenar ese vacío. Lo único que va a importar es si amaste bien, si estuviste presente, si fuiste real. Todavía puedes elegir diferente, todavía estás a tiempo. Yo ya no, pero tú sí. No desperdicies lo que yo desperdicié. El pitido continúa. Mis ojos se cierran, y por primera vez en décadas no estoy pensando en dinero. Estoy pensando en Elena riendo en aquella panadería, en Lucía corriendo hacia mí cuando era pequeña, en domingos que prometí y nunca llegaron. Estoy pensando en todo lo que pude ser y no fui, en todo lo que pude dar y no di, en todo el tiempo que tuve y gasté en cosas que ahora no importan nada. Si me estás escuchando, aún tienes tiempo. Úsalo bien. Por favor, úsalo bien.